que es la mayor, yo diría así, articulación sinovial y más compleja que existe en el cuerpo, ¿ya? Es una articulación compleja porque hay varias estructuras que están ahí formando parte, ¿no es cierto? No solamente el fémur y la tibia principalmente, sino también la patela. Bueno, y ustedes saben, la patela es un hueso sesamoideo, el más grande que existe en el cuerpo, que está desarrollado o está dentro de un tendón, es el tendón patelar. Bueno, desde el punto de vista funcional, uno ve, dice la rodilla, claro, lo que hace es flexión y extensión. Uno eso es lo que sabe. Sin embargo, la rodilla, por esta complejidad también de estructura, permite ciertos grados de rotación, ¿ya? Y también hay una traslación, ¿no es cierto?, un desplazamiento, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, el fémur, los cóndilos femorales sobre los denominados cóndilos o platillos tibiales que están en la parte superior, ¿no es cierto?, de esos cóndilos de la tibia. Entonces, tenemos que dedicarle un poquito más de atención a esta articulación que a otra, ¿ya?, por la alta complejidad de ella. Es una articulación, decimos, ínglimo, articulación sinovial, participación de 3 huesos, con movimientos flexo-extensión y algunos lados de rotación, y que tiene ligamentos, ¿ya?, de refuerzo de la cápsula. Tiene una cápsula, ¿no es cierto?, que es delgada, ya, es una cápsula delgada anteriormente, también lateralmente, diría, pero tiene una componente posterior fibroso, ¿ya?, finalmente dado también por la reflexión de una de las partes de inserción del músculo semimembranoso. Y en la parte anterior acá, ¿no es cierto?, de la rodilla, esta rodilla es siempre está siempre colocada por la patela, por lo tanto hay una zona, la patela y el tendón patelar, una zona donde la cápsula no está. Bueno, vamos a ver entonces esta articulación, ¿ya? La vemos aquí la rodilla, nosotros vemos lo que es la patela, ¿verdad?, los márgenes, vemos ese hueso, lo podemos tocar, ¿ya? Acá está la tuberosidad tibial, ¿verdad?, también es palpable, y bajo eso, bajo, digamos, la superficie, ¿ya?, más profundo, nosotros encontramos, bueno, los nervios superficiales, algunas pequeñitas arterias y venas superficiales. Si lo vemos acá, este es el esquema de Machado, ¿no es cierto?, está en el NETE también, aquí vemos, ¿no es cierto?, la articulación, y por delante, como decíamos, está la patela. Aquí está el tendón patelar, ¿ya?, que va a terminar en la tuberosidad de la tibia, ¿ya? Por los lados vamos a tener, no voy a en profundidad, lo que se denominan retináculos, ¿ya? El retináculo lateral y medial, ¿no es cierto?, de la patela, y lógicamente hacia arriba el tendón, ¿ya?, del músculo cuádriceps, ¿ya?, que reúnen, nosotros sabemos, las 4 porciones de este músculo. Posteriormente, nosotros encontramos la fosa poplitea a nivel de lo que es la articulación, ¿ya? La fosa poplitea, ya sabemos los límites, ¿no es cierto?, los vimos en las clases anteriores. Bueno, nosotros, cuando estudiamos un poco la ley de Hilton, dijimos que los movimientos y en una articulación, ¿ya?, los músculos que mueven esa articulación, al igual que las articulaciones están inervadas, ¿no es cierto?, articulación por los mismos nervios que inervan los músculos, con la ley de Hilton. Por lo tanto, es bien fácil decir, si sabemos que el cuádriceps actúa, que los músculos posteriores actúan, etc. Son todos los nervios que dan la inervación a la musculatura, ¿se acuerdan del muslo?, ¿ya?, que actúan sobre la rodilla, los que inervan también esta articulación. Bueno,
eso lo voy a dejar esas imágenes. También vamos a ver ya en la articulación, aquí tenemos el fémur, la patela y la tibia. Vean ustedes que la fíbula no participa, al contrario de lo que ocurre, por ejemplo, en el codo, que esto es la parte homóloga al codo, donde participa el radio. Aquí no participa la fíbula, ¿ya? Bueno, entonces vean ustedes acá el fémur, ¿ya? Los cóndilos femorales, los cóndilos tibiales y la patela formando la rodilla, la articulación de la rodilla. Bueno, por detrás, lógicamente, no hay palpación de estos elementos óseos, sino que se observa lo que es este rombo, el rombo popliteo, donde nosotros teníamos el semitendinoso, ¿no es cierto? Los músculos semitendinosos y semimembranosos, principalmente aquí tenemos el semimembranoso, por el otro lado, por el lateral, el bíceps, y abajo, ¿no es cierto?, lo que son las cabezas del gastrocnemio, ya, tanto lateral como medial, y en el fondo vean el músculo plantar, ¿no es cierto?, un músculo que es pequeño, el tejido muscular, y un largo tendón, ya que forma el piso de esta fosa poplitea, y donde encontramos también, ya lo habíamos visto, tanto en práctico como en teórico, lo nombramos, elementos que son vasculares y nerviosos. Aquí en este caso tenemos el nervio tibial ya separado, ¿ya? Y por lateral el nervio fibular común. Como uno puede observar en los cadáveres o en el cuerpo, vamos a ver diferencias, ¿no es cierto?, en esta zona con respecto no solamente a la terminación del nervio isquiático ciático, sino también a los elementos que van a ir hacia la pierna, ¿ya? La pierna o sura, ¿ya? Vean ustedes acá el nervio cutáneo sural medial, que está aquí, ¿ya?, que va interpuesto entre los dos cabezas del músculo gastrocnemio, el nervio cutáneo sural lateral, que de este nace el nervio fibular en el fondo, y que va por lateral en la pierna, y lógicamente por medial va a ir superficial acá el nervio safeno, acompañando a la vena safena magna. Aquí, en otro esquema, vean ustedes ya más medializado, aquí tenemos el nervio tibial, ¿ya?, y el nervio fibular común. Esto originándose en la parte posterior de la rodilla, acá en lo que es el rombo popliteo, ¿ya? Se alcanzan a ver, vean ustedes, algunas arterias originadas de esta arteria poplitea que están destinadas, ¿no es cierto?, a la articulación o a partes musculares. Aquí se observa de nuevo en la parte posterior de la rodilla, acá, esta es la parte poplitea, la parte posterior de la rodilla. Vean ustedes acá, estos son la parte de la cápsula, la parte capsular, ¿cierto?, la parte posterior, y lo que les nombraba recién, vean este refuerzo por posterior, ¿ya?, el tendón popliteo oblicuo, ¿ya?, aquí, que no es más que una parte más refleja, ¿ya?, de lo que es el tendón de inserción, ¿ya?, del músculo semimembranoso, ¿ya?, aquí, ¿ya?, esa parte de ahí. En esta región posterior también, en relación ya sea con los ligamentos, ¿ya?, o con los tendones, ¿no es cierto?, próximos al origen de las cabezas del músculo gastrocnemio, la presencia de bolsas subtendinosas, ¿ya?, bolsas subtendinosas, ¿no es cierto?, que impiden lógicamente el roce del tendón con lo que es el cóndilo, ¿ya?, y con el hueso, ¿ya?, a ese nivel. Ustedes ven aquí, ven lo que decíamos, el músculo cabeza lateral, músculo gastrocnemio, ¿ya?, aquí, y el músculo plantar, que es cortito, ¿ya? Vean ustedes que aquí sí ha sido seccionado y aquí se observa el músculo del músculo plantar,
Paradojalmente, uno dice este músculo plantar, se supone que llega a la planta del pie, pero la verdad no es así. El músculo plantar, el tendón del músculo plantar, ya sea que se une al tendón ya calcáneo, o el famoso tendón de Aquiles, o termina separado de él, ¿ya? Pero en el calcáneo, y no, por lo tanto no llega a la planta del pie. De ahí que creo que el nombre que tiene en el hombre, el músculo plantar en el ser humano, está mal colocado, ¿eh? En algunos animales llega a la planta, en el hombre no llega a la planta este músculo. Y se ve en profundidad aquí en esta imagen, ¿no es cierto?, cómo el comportamiento posterior, ¿ya?, tanto la cápsula como los ligamentos, ya que están reforzando esa cápsula posterior. Bueno, en la articulación de la rodilla, aquí hay un resumen, ya lo pueden encontrar también en internet, sobre esta articulación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vean ustedes, muchos elementos que no encontramos en las otras articulaciones. Bueno, esta es la parte patelar de articulación de la rodilla, genus significa rodilla. La rodilla tiene meniscos, ¿ya? Meniscos. Los meniscos son fibrocartílagos, ya sabemos, ya que están colocados entre las superficies articulares del fémur y de la tibia para darle mayor adaptación, ya mayor fijación, ya, para que haya menos luxación. El menisco, hay dos meniscos, ¿no es cierto? Un menisco lateral, ya nosotros sabemos que son los que sufren bastante, ¿no es cierto?, en un movimiento de rotación, el menisco lateral y el menisco medial. Ambos meniscos tienen ligamentos, ¿ya?, que son de ligamentos, el lateral, un menisco femoral anterior, ¿ya?, y un menisco femoral posterior. El menisco medial tiene un ligamento transverso de la rodilla, ¿ya?, y un ligamento cruzado, está el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Ese ligamento cruzado anterior y posterior son ligamentos intracapsulares, ¿ya?, ligamentos intracapsulares, ¿ya? Están, por lo tanto, dentro de la cápsula, pero son extrasinoviales, ¿ya? La articulación tiene muchos pliegues, ya que son los pliegues sinoviales, como todas las articulaciones tienen pliegues. Uno cuando hace una artroscopía, ¿no es cierto?, se notan estos pliegues de la sinovial como flotan, por así decirlo, dentro de lo que es el líquido sinovial. Bueno, y hay una serie de otros ligamentos que ven ustedes acá que tiene la rodilla, ¿ya? El ligamento mucoso, el ligamento colateral fibular, ligamento colateral tibial. Bueno, con ligamento colateral tibial, fíjense que tiene dos partes, ¿ya?, una superficial y una profunda. Y esto es importante, lo vamos a ver, porque el ligamento colateral tibial, a diferencia del ligamento colateral fibular, este sí tiene fijación en la cápsula, ¿ya? Y en cambio el ligamento colateral fibular no tiene ese contacto, no se va hacia la cápsula y tampoco tiene contacto con los meniscos, por así decirlo, con el menisco lateral. En cambio, el ligamento colateral tibial sí tiene una adhesión al menisco medial, ¿ya? Y de ahí que haya más lesiones en el ligamento, en el menisco medial, ¿ya? También están los ligamentos que están por detrás, como el ligamento popliteo oblicuo que habíamos relacionado recién, y el ligamento popliteo arqueado, ya que están reforzando la cápsula por posterior. También tenemos el ligamento que une el menisco con la tibia, ¿ya? Por lo tanto hay uno medial y uno lateral. Hay un ligamento que se denomina ligamento patelofemoral medial, ¿ya? Otro ligamento menisco patelar, ligamento patelotibial, etcétera, etcétera. Entonces, como ven ustedes, tienen muchos ligamentos la articulación de la rodilla. También existe lo que se denomina cuerpo adiposo infrapatelar, y tal vez ustedes lo vieron, si abrieron una articulación o la vieron abierta en un cadáver, que existía
como un colchón, así con un acúmulo de grasa, ¿no es cierto?, cuando se levantaba la patela, ¿ya?, en la parte más inferior. Entonces ese es el cuerpo adiposo infrapatelar. Por delante, la rodilla presenta una serie de bursas, ¿ya?, o de bolsas, ¿ya?, que tienen líquido sinovial semejante al líquido sinovial y que lo vemos ahí, ¿ya? Bolsas que, por ejemplo, aquí hay una prepatelar, ¿no es cierto?, está por delante de la patela, otra bolsa subcutánea que es infrapatelar, y hay otra un poco más abajo que están relacionadas con la tuberosidad anterior, la tuberosidad de la tibia en el fondo, donde está insertándose más abajo el ligamento patelar. Entonces tendríamos una bolsa que está por delante, otra que está un poquito más abajo de la patela y otra que está en relación con la tuberosidad tibial. Es numerosas anastomosis, son muy pequeñitas. La anastomosis venosa y la anastomosis es de pequeñas arteriolas chiquititas en la parte anterior de la patela. Se distingue el ramo infrapatelar, que en la parte más medial y anteromedial de la patela. Eso lo pueden ver desprendiéndose del nervio safeno. Acuérdense, el nervio safeno que nace arriba en el trígono femoral y después acompaña al nervio safeno. Aquí nosotros lo podríamos ver, nervio safeno. Bueno, ahí está el tendón patelar y ahí está el tendón del músculo recto femoral. El tendón patelar desde la patela a la tibia. Aquí ustedes van a hacer después el reflejo patelar, ¿no es cierto?, cuando con ese pequeño martillito, ¿no es cierto?, de goma que se aplica en esta región, ¿verdad?, cuando están sentados, ¿no es cierto?, con las piernas colgando, ¿cierto?, no tocando el suelo, y se hace el reflejo patelar, ¿no es cierto?, golpeando este tendón. Y tenemos acá el tendón del músculo recto femoral, ¿no es cierto?, que es la contribución de toda la otra musculatura, ¿ya? Sin embargo, de todos los otros tendones de la otra musculatura. Y aquí, sin embargo, hay otros fibras que pasan formando lo denominado retináculo, ¿no es cierto?, ya tanto la parte medial como la parte lateral. Profesor. Sí. Una duda es que Nico Gatica, que es ayudante, por lo menos a mí cuando me conversó, nos dijo que teníamos que decir ligamento patelar en vez de tendón patelar, porque iba de hueso a hueso. ¿Da lo mismo o es tendón? Es que uno es el tendón del músculo, ¿ya? Propiamente tal, porque el músculo termina ahí y después llega la patela, está dentro de ese tendón patelar, ¿ya? Uno podría decir es el tendón del músculo cuádriceps que sigue hacia abajo, pero la verdad es que en la patela, ¿ya?, aquí es muy delgado y aquí se forma nuevamente un tendón, ¿ya? Entonces uno la llama tendón de la patela. Pero independientemente, uno entiende, ¿ya?, que el tendón patelar va de la patela a la tibia. O sea, y el tendón del músculo recto femoral se detendría en la patela, ¿ya? Y solamente algunas fibras lo reforzarían medial y lateralmente, formando el retináculo. Pero, mira, no habría mayores problemas nombrarlo de las dos formas, ¿ya? O sea, profesor, que si lo ponen como la prueba práctica, da lo mismo si ponemos tendón o ligamento. Sí, pero es que el ligamento, el tendón patelar, primero, a ver, este tendón está, por así decirlo, como casi continuado con el tendón del recto femoral, ¿cierto? ¿Qué decimos que hay ¿dónde está la patela? A ver, es un hueso sesamoide. ¿Dónde se desarrolla el hueso sesamoide? ¿Dónde se desarrolla? Dentro de un tendón, ¿verdad?
Entonces, la parte de arriba del tendón proximal yo le podría decir, mire, o este sería hacia arriba el tendón del músculo cuádriceps, en el fondo formado principalmente por el recto femoral, y hacia abajo el tendón patelar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué le dicen ligamento patelar también? Porque uno dice que es un refuerzo anterior de la articulación de la rodilla, ¿verdad? Entonces, cuando habla uno de un refuerzo anterior, uno está hablando del ligamento patelar, pero en el fondo es un tendón, ¿o no? ¿Sí o no? Es un tendón. Entonces, independientemente de ese tendón, si uno está hablando de los refuerzos de la articulación, podría eventualmente llamarlo ligamento patelar. A eso voy. Bien. Aquí, bueno, estoy mostrando así muy general. Aquí está marcado el ligamento colateral medial. ¿Ya? Aquí está el ligamento colateral lateral. Pero este es colateral medial. Vean que es bastante acintado, aplanadito, ¿ya? Y está más fijo. Vamos a ver una otra imagen, unido también al menisco medial y por su parte más profunda. Aquí lo que observamos, ¿se acuerdan que deben haberlo visto en algún cuerpo o en alguna rodilla? Que si uno levanta, ¿no es cierto?, o secciona, ¿ya?, este ligamento o este tendón acá, lo que hacemos es descubrir este cuerpo adiposo, esta bolsa adiposa se llama, que es como un cuerpo adiposo, una bolsa adiposa infrapatelar, ¿ya? Eso se ve como rellenando el espacio que está ahí en la cara anterior de la rodilla. En la rodilla participan, como les decía, estos huesos. Aquí tenemos el fémur, aquí estaría la tibia y la patela. Entonces, el fémur ya seguramente lo han visto. Vean, este es un hueso largo, esta es la epífisis distal, donde se observa lo que es el cóndilo, ¿ya? Hay un cóndilo lateral, hay un cóndilo medial, y tiene una superficie, ¿no es cierto?, cada cóndilo que es articular, ¿ya? Y esta superficie articular tiene una cara, que es patelar, donde articula la patela, ¿no es cierto?, y la demás es para la articulación con la tibia, ¿ya? Ven ustedes, aquí está el cóndilo medial, y aquí está el cóndilo lateral. Vamos a ver que igual que la tibia, son diferentes en cuanto a su forma. ¿Ya? Este es más redondeado y este es más alargado. Y sabemos que tanto para lateral como para medial, ya, de los cóndilos, es decir, están los epicóndilos, y estos epicóndilos sirven para la inserción tanto tendinosa, ¿no es cierto?, de los tendones de los músculos, ¿ya?, que se originan ahí, como también para los ligamentos, ¿ya?, de refuerzo de la cápsula, ¿ya?, tanto el epicóndilo lateral como para el ligamento lateral o colateral de la rodilla, ¿no es cierto?, o fibular, y el otro para el tibial. Bueno, y en la tibia, a grandes rasgos también, nosotros tenemos aquí los dos cóndilos, ya los vimos, ya que hay una superficie intercondilar, y vemos, ¿no es cierto?, la superficie como es más o menos plana, por eso de que existen los meniscos acá, ¿ya?, tanto lateral como medial, que tienen una forma, ¿no es cierto?, o una altura mayor en la parte, ¿no es cierto?, periférica acá, ¿ya?, y llegando hacia la articulación, hacia el centro, por así decirlo, se aplanan mucho, ¿no es cierto?, son muy delgados. En cambio, en la parte aquí es alta, es mucho más alta, ¿no es cierto?, en la región periférica. La tibia también articula con la fíbula, ¿no es cierto?, pero sabemos que esta articulación tibiofibular no comparte, así por así decirlo, con la articulación de la rodilla, ¿ya?
Más abajo vemos también, avanzando en la pierna, que hay una articulación tibiofibular media y una tibiofibular distal, ¿no es cierto? La media sabemos que es una articulación principalmente formada por la membrana interósea, ¿ya? Una articulación fibrosa. Bueno, esta es una vista ya de arriba de la tibia. Vean cómo tenemos los dos cóndilos, vean que son distintos, ¿ya? Este es más circular, por así decirlo, este es más alargado, la forma de una C se dice, y vean acá también la cabeza, la fíbula, cómo articula con el cóndilo lateral, y entre las dos superficies, ¿ya? Articulares acá, se encuentra, ¿no es cierto?, una superficie no articular, ¿ya? Por anterior está una área intercondilar anterior, ¿ya? Y esta es la posterior, y una inminencia que ustedes podrán haber visto en los huesos, ya que está un poquito más hacia posterior, en la unión del tercio posterior con el tercio medio, ¿ya? De esta superficie superior de la tibia. Aquí está la turosis tibial, ¿no es cierto? Aquí, acuérdense, se inserta el tendón patelar y vemos, ¿no es cierto?, que en esta región van a encontrarse los ligamentos cruzados y por lo tanto decimos que son intracapsulares, como que los ligamentos están dentro, ¿no es cierto?, de la cápsula. Bien, aquí hay otra imagen de la articulación donde se ve la patela ya en su posición. Esta en imágenes ustedes van a ver, se encuentra como separada ya de los demás huesos. Esto se debe primero porque tiene una superficie que articula en el fémur, pero como tiene cartílago, ya en una imagen radiológica se ve separada, ¿ya? Aquí está en la parte anterior, ¿ya?, de la tibia, la tuberosidad anterior de la tibia, los dos cóndilos, ¿no es cierto?, las superficies articulares están cubiertas por un cartílago, ¿no es cierto?, cartílago hialino, un cartílago de incrustación, ¿cierto?, un cartílago que es bastante grueso, ya se va desgastando lógicamente con el tiempo. La artrosis de rodillas son frecuentes también y el reemplazo de rodilla también es frecuente. No tanto con la articulación de la cadera, pero sí es frecuente. Y esas son las características generales, pero vean ustedes que por detrás, ¿ya?, los cóndilos se separan, ¿ya?, y queda una incisura, denominada incisura intercondilar, bastante grande, un espacio bastante grande entre las dos superficies, ¿ya?, que son articulares del fémur. Por arriba de esto, lógicamente, va a estar la inserción por ahí de la cápsula, ¿ya? Eso. Por delante también, ¿ya? Pero va a ser eso. Pero por la sinovial de la parte posterior, ¿ya?, se separa de la cápsula y se va a ir hacia adelante, ¿ya?, dejando a los ligamentos que están aquí extrasinoviales, es decir, fuera de la sinovial, pero dentro de la cápsula, por dentro de la cápsula, o sea, serían intracapsulares. Bueno, ahí está la patela. Esta patela, bueno, ustedes, tiene características bien especiales. Tiene, por ejemplo, esta por detrás, ¿ya?, la forma, ¿ya?, de esta depresión que tiene para los cóndilos. Si uno lo mira de arriba, tiene una convexidad, ¿ya?, y una base y un vértice. Bueno, como digo, es el hueso más importante o más grande de los sesamoideos en el cuerpo. Ahí tiene una superficie articular bastante amplia, ¿ya?, es un hueso que en la parte posterior, ¿ya?, es prácticamente todo articular, ¿ya? Si uno compara con cualquier otro hueso, este es el hueso que tiene más
superficie articular que cualquier otro. Aquí lo vemos en un corte de la articulación, y es un corte de tipo transversal, ¿no es cierto? En este caso sería el fondo horizontal o transversal, y vemos aquí la patela, ¿verdad? Este es el cartílago, ¿ya? Esto que se ve más blanco ahí, el cartílago hialino, ¿no es cierto? Lo otro sería el espacio, un espacio, ese virtual nomás, donde va el líquido sinovial, ¿ya? Ahí donde se desplaza ese líquido sinovial, que hacia arriba, nosotros podemos a veces continuar esta cavidad con la región anterior, la parte anterior del fémur, ¿no es cierto?, a través de una bolsa que se llama bolsa subcuadricipital cuando está ahí, y que comunica la articulación de la rodilla con esa bolsa subcuadricipital. Vean ustedes acá cómo se ve la patela separada en la parte inferior, ¿ya? No es que esté luxada, sino que es la forma de haber tomado la imagen, es una imagen de rodilla en flexión, ¿ya? En unos 60 grados de flexión, y esto se debe al espesor o al grosor que tiene el cartílago, ¿ya? Este espacio negrito es el espacio articular, pero en el fondo, esto que se ve aquí abajo es el espacio radiológico articular, ¿ya? En una radiografía se ve. ¿Por qué? Porque involucra, ¿no es cierto?, también estas partes, ¿ya?, de cartílago, esto cartílago articular. El cartílago articular, como decíamos, cartílago hialino, etc. Y que se ve aquí, ¿ve? Ese espacio significa que hay ahí cartílago, ¿ya? Lo mismo que acá, ¿cierto? Aquí no sé, esta es una lateral, ¿cierto? Y esta es una P, una radiografía anteroposterior. Bueno, aquí están los ligamentos de la articulación de la rodilla. Aquí está nuevamente por anterior, vean ustedes, dentro de este tendón, aquí está el tendón del recto. Bueno, aquí hay parte también de lo que son los bastos, pero formando los retináculos, ¿ya? Y aquí hay uno, ¿no es cierto? Aquí hay otro. Y hacia abajo el ligamento patelar que decíamos recién. Entonces, formando los ligamentos de refuerzo de la cápsula de la articulación de la rodilla. Entonces, uno podría decir está reforzada anteriormente por este ligamento, está lateralmente por parte del retináculo, y lo que es medial también por parte del retináculo. También existe una especie de fibras que se desplazan prácticamente por ambos lados de la articulación, pero por delante, que son los retináculos transversos por la disposición de las fibras que tienen, ¿ya? Y uno por medial y otro por lateral, por lo tanto van a tomar el nombre del ligamento medial transverso en la patela y ligamento lateral transverso en la patela. También nosotros encontramos, reforzando esta patela, como ya lo dijimos anteriormente, el ligamento colateral tibial, que ese sería este de aquí, ¿verdad? Y que es medial, y el ligamento colateral fibular, que es este de acá, ¿ya? Que aquí se observa perfectamente que termina en la cabeza, la fíbula. Y vean que está separado, vamos a ver, está separado por aquí, a veces pasa la arteria, una de las arterias que circundan, ¿no es cierto?, esta articulación para formar este circuito arterial periarticular. Bien, existen otros ligamentos, lógicamente, que están por detrás, que ya los nombramos un poco, como son el poplito oblicuo y el arqueado, que los vimos en nuestra imagen, y los ligamentos que son
externo de refuerzo de la cápsula. Pero nosotros dijimos también que existen ligamentos que son intracapsulares y que son los ligamentos cruzados, que ya veremos, el anterior posterior, el transverso de la rodilla que va entre los meniscos, decía anteriormente, y el menisco femoral posterior. Y aquí los tenemos, ¿ya? Aquí tenemos algunos de ellos. Vean ustedes acá. Bueno, este es el origen, estos son los gastronemios, dijimos, de las bolsas que existían ahí, ¿ya? Y acá tenemos el ligamento colateral tibial, se fijan aquí, y el ligamento colateral fibular. Son lateral y medial, ¿ya? Pero por posterior, nosotros encontramos acá, vamos a ver si lo puedo tomar, aquí el ligamento poplito oblicuo, ¿cierto? El ligamento poplito oblicuo. Vean ustedes que aquí está en la terminación del músculo semimembranoso y como que va hacia lateral y superior en relación hacia lo que es el cóndilo lateral del fémur, este ligamento poplito oblicuo. En cambio hay otro que va desde la fíbula hacia, ¿no es cierto?, también el cóndilo lateral, y que es el ligamento poplito arqueado, y que va a cubrir el origen del músculo popliteo, que aquí está seccionado, ¿ya? Vean ustedes, esta es la línea del sóleo, esta línea del sóleo donde se fija justamente una de las porciones del tríceps sural, y ahí, por sobre esa línea del sóleo, nosotros encontramos el músculo popliteo, tiene mucha importancia en los movimientos de estraba de la articulación, y cubriéndolo en su origen está el ligamento popliteo arqueado. Son los dos ligamentos de refuerzo posterior de esta cápsula, ¿ya? Ligamento popliteo oblicuo, una de las partes del músculo semimembranoso, y el ligamento popliteo arqueado, ¿ya? Aquí una imagen, la tienen del Netters. Vean ustedes que cómo se comportarían los tendones, ¿ya? Y también los ligamentos de refuerzo, ¿ya? Aquí tenemos el tendón del músculo cuádriceps que dijimos, aquí está la patela, y acá está el ligamento patelar, o ligamento de la patela, tendón patelar, que uno también llama, y aquí el ligamento colateral tibial. Vean ustedes cómo es como una cinta, ¿ya? Y acá está el menisco medial, vean cómo se fija en el menisco medial. De ahí que la gran cantidad de lesiones se produce más en el menisco medial que en el menisco lateral, justamente por la atracción que puede tener en algunos movimientos de rotación, sobre todo cuando uno está, por ejemplo, con rodillas flexionadas y le hacen un giro rápido de la rodilla, le separan, por ejemplo, la rodilla y se produce una lesión del menisco medial. Y acá, vean uno más corto, en realidad no es tan corto, pero está expresado acá, el ligamento colateral fibular, separado, incluso uno podría pasar hasta un dedo a veces por aquí, separado del menisco lateral, ¿ya? Esto que se ve acá son ligamentos, ¿ya? Que corresponden a la articulación tibial o tibiofibular proximal, ¿cierto? El ligamento anterior y el ligamento posterior de la cabeza de la fíbula. Bueno, aquí se ve perfectamente el menisco, ¿cierto? Vean que es bastante más grueso, ¿cierto?, periféricamente que dentro de la articulación. Aquí se ve, vean ustedes aquí esta zona, como es un fibrocartílago, también se ve de esa forma, ¿cierto?, más radiotranslúcido. Aquí se ve el menisco lateral, y aquí el menisco medial. Se fijan que es mucho más delgadito hacia adentro que hacia la periferia. Y aquí se observan los meniscos. Vean ustedes, yo decía el lateral, que tiene más o menos, lo exageraron un poco, pero una forma de una O, y el medial de una forma de una C, por así decirlo. Y vean ustedes cómo el ligamento colateral tibial unido, ¿ya?, prácticamente las fibras profundas al menisco medial, en cambio el ligamento colateral fibular separado del menisco lateral, ¿ya? Esta es la parte que dijimos que era más
alta, por así decirlo, y la parte más filosa, más interna de la articulación es delgada, ¿ya? Mucho más delgada. El ligamento que habíamos nombrado transverso, uno de los transversos, une, aquí vean ustedes, el ligamento yugal, que también le llaman, uniendo los dos astas anteriores de los meniscos, ¿ya? Y aquí encontramos los ligamentos cruzados anterior, el anterior, ¿no es cierto?, que nosotros digamos que viene del anterior y va al cóndilo lateral, y este posterior que va al cóndilo medial en el fémur. Aquí hay un ligamento menisco femoral posterior, y vean cómo están unidos, ¿no es cierto?, a la superficie tibial los meniscos. Entonces, vean ustedes que es una articulación bastante compleja, ¿no es cierto?, en la parte interna, por así decirlo, de la articulación de la rodilla, ¿ya? Aquí en una imagen anterior y hay una imagen posterior, observamos, vean, aquí el ligamento cruzado anterior, se fijan aquí, va de la parte medial, por así decirlo, en la parte superior de la tibia, hasta la parte medial del cóndilo lateral. En cambio, el otro se me ha cruzado. ¿Por qué? Porque va de la parte lateral, ¿ya?, de la parte más lateral de la tibia, a el cóndilo medial, hacia la parte lateral del cóndilo medial. Por eso se cruza. Estas fibras son espiraladas. Cuando hay sección, siempre digo yo que cuando se corta un ligamento cruzado, que es una lesión grave, muy grave, principalmente los futbolistas, ¿no es cierto?, nunca más van a volver a ser como eran, ¿ya? En realidad una reparación es compleja, no así una reparación de un ligamento, por ejemplo, colateral fibular o incluso colateral tibial, ¿ya? Estas son fibras paralelas, estas son fibras más espiraladas, y hay que atravesar incluso hacia arriba, ponerlo aquí, sacarle con un tornillo, un tirante hacia afuera, por el sobre el epicóndilo. Entonces son lesiones complejas cuando hay una lesión de la articulación de la rodilla, principalmente de los ligamentos cruzados. No así con los meniscos, ¿ya? Los meniscos, cuando hay lesión, fragmentación de un menisco, se puede hacer una cirugía más fácil, ¿no es cierto?, con una meniscectomía por vía laparoscópica podría ser perfectamente. En cambio, es mucho más complejo la ruptura de un ligamento cruzado. No llegan a ser nunca igual. Vean todos los jugadores que se han lesionado, chilenos. Yo me acuerdo de jugadores extraordinarios como Rosenthal, por ejemplo, se cortó el ligamento cruzado, mal operado en muchas partes, bueno, para siempre, nunca más fue el mismo jugador. Marcelo Salas, que se lesionó, nunca más volvió a ser el que era. Entonces son ligamentos que son muy importantes para la estabilidad de la rodilla. Eso se miden, ¿no es cierto?, se pueden examinar perfectamente. Ustedes cuando estén en clínica los van a poder examinar bien. Vamos a avanzar. Bueno, si uno quiere examinar ahora la sinovial, aquí vean ustedes en esta parte de abajo, aquí estaría la fijación de la cápsula, ¿ya? Y tanto en proximal como en distal. Y observamos que siempre por dentro de la cápsula uno dice está la sinovial, pero la sinovial sabemos que va a despegarse, ¿ya?, de la cápsula en la parte posterior. Y observamos cómo hay una serie de recesos, ¿ya? Aquí hay un receso que es popliteo, que no es muy grande, ¿ya? Está todo en la cavidad, ¿ya? Esto en verde se supone no es tanto el líquido, ¿ya? En el caso, cuando hay una sinovitis, ¿ya?, una inflamación de la sinovial, aquí tenemos, imaginemos esta inflamación llena de líquido, se propaga a la bolsa suprapatelar, o infrapatelar, porque dice aquí, o subpatelar más bien, pero suprapatelar porque está sobre la patela. Uno
puede tener la patela como levantada, salida, ¿ya? Salida. Uno cuando examina al paciente, imagínense el dolor, porque esto tiene determinadas perspectivas de dolor en una inflamación. Es difícil que el paciente incluso le permita tocarlo. La patela uno lo empuja hacia profundidad y sale. Es como meter el hielo, hielo flotando, lo mete en el agua, es lo mismo, ¿ya? Empuja y sale. Bueno, y ustedes también vieron esto, seguramente una articulación, había una articulación ahí abierta, y vieron cómo aquí, por ejemplo, aquí está la bolsa suprapatelar, y la fijación ya de la cápsula, la patela, ¿no es cierto? Cuando se ha girado hacia abajo, vemos la cara articular, y observaban ustedes lo que eran los meniscos, ¿no es cierto? Aquí, tanto el medial como el lateral, y lo que eran los ligamentos cruzados. Eso se ve en las articulaciones que están en la sala de disección, también se veía el cuerpo adiposo. Entonces, esto es lo que se puede ver. La sinovial es difícil distinguirla. Esto cuando uno la estudia tiene que inyectarla, ¿ya? Incluso lo inyecta con cera, ¿no es cierto? Cera teñida, caliente, se inyecta y se puede ver la forma de esta sinovial, ¿ya? Este saco así, ¿ya? Que tiene ese líquido. Bueno, aquí en un corte sagital está mal puesto el nombre, mediano, porque podría ser mediano en el sentido de que fuera igual lateral que medial, pero no es así. Es un corte sagital, puede ser que pase más hacia lateral o hacia medial ya de la rodilla. Y se observa la patela, vean ustedes aquí lo que les decía con respecto a la terminación del cóndilo, el cartílago de incrustación, cartílago hialino y el cartílago que recubre también la patela. ¿Ya? El tendón, ¿ya?, del músculo patela, vean que se adelgaza mucho. Acuérdense que están a los lados lo que son el retináculo y el tendón patelar abajo, ¿ya? Como es un corte sagital, se puede observar también el ligamento cruzado. En este caso muestra el ligamento cruzado anterior, ¿ya? Por posterior vean ustedes grandes vasos. Esta es la región poplitea, por lo tanto esta será la vena y esta será la arteria poplitea, y también grandes nervios, ¿no es cierto?, que están seccionados ahí y que especialmente puede ser el nervio tibial y el nervio fibular común. Bueno, solamente para mostrar el cóndilo, es una imagen muy burda, pero el cóndilo vamos a demostrar que es más redondo, eso, más circular, el cóndilo medial es más alargado, ¿no es cierto? Hay una superficie patelar. Uno puede ir identificando otras cosas también, pues si uno le pregunta aquí qué es lo que es esto, ¿no es cierto? Va a ser el tendón patelar, ¿no es cierto? La bursa, ¿ya? Etcétera. Bueno, ahí está la cápsula y sinovial, van juntas, pero sabemos que después se separan. ¿Sí? Se separan. Ya. Y eso es para que quede ahí. Hay un ejercicio para que identifiquen alguna estructura. Bueno, aprovechen de estudiar esto, qué es lo que son estas cositas que están por acá, qué es lo que esto por acá. Si uno asocia esto en medial, por lo tanto uno ya sabe que hay una vena grande aquí, y aquí hay un nerviosito más chiquitito, entonces uno dice la safena, el nervio safeno, bueno, y ahí va identificando los elementos de esa zona. Y las arterias de la articulación son, bueno, formando un circuito periarticular, la arteria superior lateral de la rodilla, superomedial, superolateral, arteria genicular media, hay arterias surales, arteria inferolateral y inferomedial, ¿ya? Y todas forman una red articular de la rodilla y una red alrededor de la patela, ¿ya?
La arteria tibial anterior da una arteria recurrente, muy similar a lo que ocurría en el codo. Y hacia abajo, bueno, está la arteria ya del maléolo, eso es la parte más inferior. Y aquí se observa alguna de ellas. ¿Ya? Vean ustedes, esta arteria que viene acá para anastomosarse es un ramo ascendente de la arteria circunfleja femoral lateral del fémur. ¿Ya? Pero esta arteria puede no nacer de la circunfleja femoral lateral, sino nacer directamente de femoral profunda, como les decía. Hay una arteria genicular descendente, perdón, esta, estoy hablando, esta. Pero pueden haber algunas arterias que no estén aquí presentes o otras que están representadas aquí y que no forman parte de la articulación. Las más importantes, sin duda, son estas de acá. ¿Ya? ¿Y son cuáles? La arteria genicular superolateral, ¿ya? La superomedial, ¿ya? La inferolateral, ¿ya? Y la inferomedial. Hay una también en media, eso viene por posterior. Aquí están en una división anterior, pero son arterias que vienen de posterior. ¿Y de dónde vienen? De la arteria poplitea. ¿Ya? O sea, uno podría decir las 5 más importantes de la articulación acá, que están irrigando la articulación de la rodilla, son las arterias geniculares, o sea, la arteria de la rodilla que viene de la poplitea, por la parte superolateral, superomedial, inferomedial y media. Pero también hay conjunción, como decíamos, el ramo ascendente, la arteria circunfleja femoral lateral, que también es importante, y la arteria genicular descendente, ya también es una arteria que se desprende un poquito antes de pasar la arteria femoral a poplitea, y establece esta anastomosis, ¿ya? Similar a lo que ocurre en la articulación del codo. Y también similar a la articulación del codo son la arteria recurrente, que nosotros dijimos, la arteria recurrente tibial anterior y la arteria recurrente tibial posterior. Existen también algunos otros arterias más pequeñas, como esta rama de la arteria circunfleja de la rama fibular. Y aquí ven ustedes lo mismo que les había mostrado. Ven acá cómo viene la arteria femoral, pasa por el canal de aductores, se transforma en arteria poplitea y empieza a dar abajo estas arterias que son geniculares, ¿ya? Arteria genicular superolateral, arteria genicular superomedial, ¿ya? Y acá la arteria genicular que es inferolateral, ¿no es cierto? Y la inferomedial. ¿Ya? Aquí no se ve la media. ¿Ya? Y con ramos descendentes, vean ustedes, les decía que más o menos a nivel de lo que es el paso de la arteria femoral a poplitea hacia atrás, hasta el destellato de los aductores, está la arteria descendente de la rodilla, y ya está seguramente, vean, esta es la arteria circunfleja femoral lateral, esta debería llegar, ¿no es cierto?, hacia a la rodilla, ¿ya? Para establecer un flujo acá. Y lógicamente, con la conjunción inferior, ¿no es cierto?, la arteria recurrente tibial, anterior de las recurrentes tibiales, ¿no es cierto?, hay una anterior y una posterior, y ahí forma también un circuito acá periarticular, ¿ya? Como también alrededor de la patela, ¿ya? El circuito patelar. Bueno, es un poquito lo mismo. Y ahí se ve una rodilla, no sé si la ven bien, en lateral. Esa es una rodilla que estaría normal, ¿ya? Y aquí una rodilla también. Vean ustedes cómo se ve ese espacio para que no crean que está luxado, ¿ya? Identifican ustedes, aquí le llaman platillos tibiales, en realidad aquí está la parte superior del cóndilo lateral de la tibia, este es el cóndilo medial. La patela, vean cómo se ve en una radiografía P, antero-posterior, también una posterior-anterior, no varía mucho. Ahí está, se observa eso más blanquito, por así decirlo, menos radiotranslúcido. Aquí en una radiografía lateral de la rodilla, en semiflexión, observen ustedes de nuevo, ¿ya?
lo que es la separación que existe entre el cóndilo por la presencia de estos ligamentos. La patela, aquí estaría el tendón patelar, a veces se observa muy bien en una imagen aquí, no sé si lo alcanzan a ver, pero un poquito más denso. Vean ustedes en una posición ya, de extensión donde se observa la incisura, ¿no es cierto?, intercondilar, un gran espacio aquí, pues hay separación de los cóndilos ahí. Vean como el gran espacio que existe, ¿ya? Acá, espacio radiológico articular. Y esta es una radiografía de arriba, ¿no es cierto?, donde se observa la patela ahora, ya de arriba hacia abajo, y con la separación, vean ustedes, una cantidad del grosor que tiene acá el cartílago. Bueno, hay otra imagen. Eso sería. Ya, chicos. Guarda. ¿Alguna consulta? Yo tengo una consulta, pero es con respecto a cómo lo podemos llamar en la prueba práctica. ¿Ligamento colateral medial y lateral está bien? ¿O tenemos que usar tibial? Ligamento colateral medial o ligamento colateral tibial, da lo mismo. El medial es tibial y el lateral es fibular. ¿Ya? Ah, ya. Pero los dos están bien. Sí, también. Ya. Ya, entonces vamos, ¿qué hora es? 16. Dejamos unos 5 minutos. ¿Les parece o no? Ya, profe. Sí, profe. 5 o 10. Dígame, 5 o 10 minutos. 10 yo creo, no sé. Ya son las 16:08 a las 16:20. ¿Ya? 16:20. Ya, profe. Ya.